Hola, profe, mi nombre es Javier Vargas, estudiante del sexto semestre de Ingeniería Petroquímica. Yo soy Luis Jiménez Hernández, también estudiante del sexto semestre de Ingeniería Petroquímica, y sea bienvenido a este primer video correspondiente al sexto semestre en cuanto a la asignatura de operaciones unitarias. Este video es correspondiente a la primera unidad, introducción a los procesos de separación, y como es costumbre en nosotros, trataremos de llevar los conocimientos a la práctica efectuando algunos experimentos. Ahora hay que hablar sobre la sedimentación. La sedimentación no es más que la acumulación de materiales sólidos causados por procesos naturales o de experimentación. En este proceso, la gravedad actúa un papel muy importante, ya que interviene en los procesos de sedimentación, ya que la fuerza de gravedad que hace que los materiales suspendidos en el viento o en el agua vuelvan a caer. El mayor ejemplo de la sedimentación sería la potabilización del agua, que se basa en la ley de Stokes, por lo que se intenta aumentar el diámetro de las partículas suspendidas en el agua uniendo unas con otras. Para elaborar este filtro, lo primero que tenemos que hacer es tomar el embudo que cortamos de la misma botella y entonces le añadimos una capa de algodón fino. Posterior a ello añadimos las piedras. Colocamos una capa de algodón natural y tratamos de hacer que esta quede distribuida por toda la superficie. Lo siguiente es agregar una capa de arena gruesa. Igualmente tenemos que asegurarnos de que cubra toda la superficie y que la distribución sea homogénea. Seguimos con una capa de carbón. Y terminamos con una capa de gasa para que nos ayude con el proceso de filtración. Bien, profesor, una vez que ya hemos separado el agua del resto de los materiales, gracias a las propiedades del mucílago al nopal, el siguiente paso es aplicar un proceso de filtración para terminar de separar el líquido del resto de las partículas que se hallen suspendidas en el mismo, y así garantizar que el agua quede lo más limpia posible. En este sentido, llamamos filtración al proceso unitario que nos permite la separación de sólidos en una suspensión mediante el uso de un medio mecánico poroso, es decir, un filtro. Este medio filtrante tiene una estructura compleja a través de la cual solo puede pasar el fluido. Las partículas sólidas que no pueden pasar a través del medio filtrante se describen como partículas de gran tamaño, y el fluido que pasa a través del mismo se llama filtrado. Estas partículas de gran tamaño pueden formar una torta de filtración en la parte superior del filtro y también pueden bloquear la red del mismo, evitando que la fase fluida cruce el filtro, que es lo que conocemos como cegamiento. La separación de sólidos y fluidos siempre es imperfecta, puesto que los sólidos se contaminarán con algo de líquido y el filtrado contendrá partículas finas, según el tamaño de los poros, el espesor del filtro y por supuesto la actividad biológica. La filtración ocurre tanto en la naturaleza como en sistemas de ingeniería. En cuanto al experimento, el líquido que observa elaborado a base de material reciclado, el funcionamiento del filtro se basa en la entrada de agua con impurezas a través de la parte superior, que atraviesa las diversas capas del sistema, llegando limpia y libre de impurezas a la parte inferior del mismo. Con este filtro se consigue limpiar enormemente las impurezas del agua que entra. El siguiente paso, profesor, es preparar una disolución de cloruro de sodio utilizando esta agua filtrada, para posterior explicar un proceso de separación de sólidos y líquidos mediante un proceso de evaporación. Hola, profe, ahora hay que hablar sobre lo que es el proceso de evaporación. El proceso de evaporación no es más que el proceso lento del líquido al gas. Este proceso es todo lo contrario a lo que es la condensación, que es del gas al líquido. En este proceso ocurre por la gran cantidad de calor que se le somete el líquido, y esto hace como consecuencia que las moléculas del líquido se agiten y adquieran energía necesaria para desprenderse del líquido y posteriormente volverse gas. Bueno, profesor, el último punto es la destilación en un alambique. La destilación es un proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y entonces se enfría el vapor para recuperar dichos componentes en forma líquida por medio de la condensación.
El objetivo principal de este proceso es separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus distintas volatilidades. Con esto me refiero a la diferencia de los puntos de ebullición, obteniendo el componente más volátil en forma pura, por ejemplo, en la producción de cocuy en las alambiques, donde se separa el licor del mosto. Carla Serpa en el año 2009 publicó un artículo titulado Cocuy, una bebida con un toque ancestral, en la cual describe la destilación del cocuy en alambiques artesanales como una destilación simple. Para comenzar el proceso de obtención del cocuy, primero es necesario la fermentación del agave para así generar el mosto. El mosto es un líquido obtenido después de la molienda del agave, es decir, los jugos del agave mezclados con agua. Una vez concluida la fase de fermentación, es necesario llevar los mostos a la destilación, proceso que consiste en la separación de los sustituyentes del mosto. La destilación alcohólica está basada en el hecho de que el alcohol, siendo más ligero que el agua, vaporiza a una temperatura menor que el punto de ebullición de la misma agua. Los vapores se condensan y pueden ser convertidos a forma líquida con alto contenido alcohólico. La química de esta bebida es de aproximadamente 99% de etanol y un 1% que corresponde al agua. Los productores suelen realizar la destilación en alambiques artesanales que constan de un ollón u olla en el cual se calienta la mezcla hasta lograr separar el etanol del resto de la mezcla gracias a que su punto de ebullición difiere del punto de ebullición del agua. El etanol ebulle a los 78,3 grados centígrados y el agua lo hace a los 100. Además, el equipo tiene un rectificador que otorga mayor calidad al producto y un condensador serpentín, que es una tubería de cobre mediante la cual se condensa el líquido. Los alambiques suelen ser de acero o latón o, como en el caso del que podemos observar, de acero inoxidable. Ya por último existe un proceso de filtrado, puesto que el primer líquido que se obtiene de la destilación, que es llamado pringote, tiene un alto grado de alcoholes y otros elementos no deseados, y en algunos casos se utiliza como fertilizante o también para uso tópico con intenciones terapéuticas. Luego de algunos minutos comienza a salir un fluido denominado cuerpo y es el que se recolecta hasta los 100 grados de alcohol, máxima graduación permitida aquí en Venezuela para la producción de licor del. Bueno, profe, esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad.